En el amargo corazón de un invierno nevado en Inglaterra, Ravenshallow se encontraba envuelto en un silencio blanco, con sus torres alzándose como centinelas congelados sobre acres de tierra dormida. La hacienda pertenecía al duque de Ravenshallow. A sus 20 años, era un hombre admirado con la misma intensidad con la que era evitado. La belleza lo había hecho visible, y el orgullo lo había vuelto inalcanzable. La sociedad alababa su compostura, su linaje y su fortuna, pero susurraba que su corazón había sido encerrado mucho antes de que aprendiera a abrirse. Gobernaba su hogar con una cortesía impecable y una distancia absoluta, sin permitir ningún calor que no fuera exigido por el deber, ni ningún invitado que amenazara el cuidadoso orden de su soledad. Fue en este frío dominio donde Lady Seraphina Ashcombe llegó al anochecer. Las ruedas de su carruaje crujían contra el hielo, y su aliento se debatía entre el temor y la determinación. Tenía 23 años y era muy hermosa, aunque la belleza era la moneda menos útil que poseía. Nacida en la gentilidad y arruinada por la caída de su padre, se comportaba con una dignidad afilada por la pérdida. Sus modales eran precisos, no por capricho, sino por necesidad. Los sirvientes lo notaron de inmediato y la juzgaron por ello. Leían su silencio como cálculo, su quietud como estrategia, porque Inglaterra había aprendido a desconfiar de las mujeres que soportaban sin quejarse. El duque la recibió en el gran salón, bajo candelabros opacados por el humo del invierno. Su expresión no reveló nada mientras observaba su acercamiento, notando la sencilla elegancia de su vestido, la ausencia de joyas y la compostura que ni suplicaba ni actuaba. Lo habían advertido de su llegada parientes lejanos que la describían como una carga disfrazada de esperanza, y él ya había decidido que esta visita sería breve, correcta y sin importancia. Se extendió la cortesía, se ofrecieron asientos y se sirvió el té. Sin embargo, debajo del ritual ya había un veredicto. La cena transcurrió en intercambios medidos. Cada palabra era pesada y contenida, el aire cargado de evaluaciones no dichas. Sarapina respondía las preguntas directamente, sin adornos ni falsa modestia, un hábito que lo perturbaba más que cualquier halago. Había esperado artificio, sonrisas ensayadas y ambición velada, pero en cambio encontró a una mujer más preocupada por preservar su respeto propio que por ganarse su favor. Eso, inexplicablemente, lo irritó. Para él, negarse a esforzarse era solo otra forma de manipulación. Cuando finalmente los sirvientes se retiraron y la hora se hizo tarde, el duque se levantó, señalando el fin de la velada con timín impecable. Se acercó a ella bajo las sombras arqueadas del salón y bajó la voz, cuidando que ningún oído más que el de ella se viera herido por lo que iba a decir. «Déjelo, lady», susurró, cada palabra deliberada y sin suavizar. «No estoy interesado en usted». No era crueldad, se dijo a sí mismo, sino eficiencia. Un acto de misericordia para evitar que los chismes echaran raíz. La frase la golpeó con la agudeza del hielo contra la piel desnuda. Sin embargo, Sarapina no se inmutó. Años de silenciosa resistencia le habían enseñado que la compostura era una armadura, y la sostuvo firmemente ahora. Inclinó la cabeza, sin protestar ni suplicar, aunque la humillación ardía bajo su calma exterior. En ese momento comprendió exactamente cómo la veían. No como una mujer con historia y voluntad propia, sino como una inconveniencia que había que manejar antes de que alterara su vida cuidadosamente preservada. Afuera, la nieve se espesaba, presionando contra las ventanas con insistencia. La casa se retiró a sus murmullos. Los sirvientes susurraban sobre su inminente despedida, ya inventando narrativas de su fracaso, mientras Sarapina era conducida a su habitación con la cortesía reservada para quienes ya estaban medio fuera. A solas, se quitó los guantes lentamente, consciente de que probablemente se iría antes de que Ravenshallow llegara a conocer realmente su presencia. Sin embargo, el decoro, ese tirano silencioso de la sociedad inglesa, intervino donde el sentimiento no lo hizo. La tormenta empeoró, los caminos se volvieron intransitables y la costumbre exigía que una invitada, por más indeseada que fuera, permaneciera hasta la cena de la noche siguiente. Así, Sarapina se quedó, suspendida entre el rechazo y la necesidad, con su dignidad intacta pero frágil, y su futuro tan incierto como la nieve que caía.
El duque, regresando a su soledad, creyó que el asunto estaba resuelto, sin saber que al despedirla tan fríamente había puesto en marcha un ajuste de cuentas que ni el orgullo ni el invierno podrían retrasar indefinidamente. Esa noche, el sueño no llegó fácilmente para ninguno de los dos, aunque por razones diferentes, mientras la casa se sumía en un inquieto silencio. Ravenshallow, acostumbrado al silencio emocional, parecía contener la respiración, como si las paredes mismas percibieran un desequilibrio recién introducido. A lo lejos, el viento aullaba sobre los páramos, borrando huellas y certezas por igual, prometiendo que lo que llegó con la nieve no se iría sin dejar cambios. La mañana llegó a Ravenshallow sin piedad. La nieve era más espesa, el cielo de un gris pálido e implacable que negaba tanto la partida como la ilusión. El duque se enteró en el desayuno de que los caminos estaban intransitables, la tormenta había reclamado las colinas y convertido los senderos en peligrosos corredores blancos. Recibió la noticia con irritación disfrazada de indiferencia, asintiendo una vez, ya calculando la molestia del retraso. Le informaron que Lady Seraphina permanecería hasta la tarde como mínimo, según exigía la costumbre. Aceptó con rigidez, sin imaginar cuán profundamente esa pequeña concesión perturbaría su existencia ordenada. Sarapina bajó más tarde esa mañana con una compostura tranquila, su porte inalterado a pesar de la humillación privada de la noche anterior. No evitaba al duque ni buscaba su atención, se conducía con una contención que lo inquietaba más que cualquier reproche. Observándola desde el otro lado de la mesa del desayuno, no vio rastro de vanidad herida, solo una cortesía medida que se negaba a convertirse en gratitud o resentimiento. Le golpeó, contra su voluntad, que ella se comportara como si su juicio fuera solo una opinión más, no una sentencia sobre su valor. A lo largo del día, la casa bullía con una curiosidad contenida. Los sirvientes se demoraban más de lo necesario, intercambiando miradas y frases a medias, ya tejiendo historias con pocos hechos. Una invitada despedida que permanecía bajo el techo del duque invitaba a las especulaciones y Sarapina entendía bien el peligro. En lugar de retirarse a la invisibilidad, pidió ayudar con la cena de la noche, haciendo la solicitud de manera simple, sin énfasis ni súplica. El ama de llaves dudó. No estaba acostumbrada a que damas de rango pidieran involucrarse en tareas prácticas, pero aceptó, percibiendo algo resuelto bajo la calma de la joven. En las cocinas, el calor reemplazó al esplendor y Sarapina se movió con familiaridad entre ollas de cobre y hierbas colgantes. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, su conocimiento se revelaba en una competencia silenciosa, no en ostentación. Eligió casa adecuada para la escasez invernal, preparó una salsa enriquecida con paciencia lenta y apartó frutas preservadas de temporadas pasadas. No buscaba elegancia, sino honestidad, una comida moldeada por la memoria más que por la moda. Los sirvientes observaban con curiosidad, suavizándose en respeto, sus chismes se silenciaron momentáneamente por sus manos firmes. Esa noche, el duque entró al comedor esperando formalidad y resistencia, nada más. Cuando sirvieron los platillos, notó la diferencia de inmediato, aunque al principio no pudo nombrarla. El aroma era familiar, evocaba comodidades olvidadas en lugar de exceso aristocrático. Probó la comida con reserva habitual, pero el primer bocado lo dejó inmóvil. Los sabores eran sencillos, profundamente reconfortantes y extrañamente íntimos, como si pertenecieran no a la casa, sino a una vida vivida más allá de ella. Miró a Sarapina y, por primera vez, la vio de verdad. Ella lo observaba sin triunfo ni temor. No intentaba reclamar crédito ni buscaba elogios. En ese momento, el duque sintió un desasosiego desconocido, el reconocimiento perturbador de que ella no buscaba nada de él más allá de la civilidad. Esa revelación sacudió los cimientos de sus suposiciones y lo dejó momentáneamente a la deriva. La conversación continuó a su alrededor, pero el aire había cambiado, cargado por algo no dicho. Más tarde, mientras la casa se sumía en la quietud nocturna, el duque se encontró demorándose junto al fuego en lugar de retirarse a su estudio. Sarapina se unió a él a una distancia cortés, con un libro en la mano, preparada para soportar las horas restantes con dignidad intacta. Su intercambio fue breve y contenido, pero alterado por el conocimiento compartido del significado de la cena.
Él le agradeció formalmente y ella aceptó la cortesía con igual reserva, aunque algo más cálido brilló brevemente en sus ojos. Los susurros regresaron conforme avanzaba la noche. Los sirvientes notaban la pausa poco característica del duque y a la invitada que no había sido despedida. El rumor, una vez despertado, no se acallaba fácilmente, y Sarapina era muy consciente de que cada hora adicional bajo su techo ponía más en riesgo su reputación. Sin embargo, mientras la nieve seguía cayendo y la luz del fuego suavizaba la habitación, sintió que esa velada había cambiado algo irreversible. El duque, regresando a su soledad, llevaba consigo la inquietante certeza de que la indiferencia ya no le resultaba fácil y que la ofrenda más sencilla había atravesado defensas construidas durante años. La tormenta apretó su abrazo sobre Ravenshollow, sellando la hacienda en un mundo reducido a nieve, piedra y luz de fuego. Pasaron los días sin posibilidad de partida, y con cada hora que transcurría, la frontera entre invitada y anfitrión se diluía de formas que ninguno había anticipado. Lady Sarapina se movía por la casa con deliberada quietud, cuidando nunca presumir, pero sin encogerse ya en la oscuridad. El duque la observaba primero desde lejos, impactado por la ausencia de desesperación que había esperado erróneamente y perturbado por la gracia firme con la que cargaba la incertidumbre. Sus conversaciones se alargaron conforme las noches de invierno exigían compañía. Hablaron primero de cosas inocentes, el paisaje, la severidad de la estación, las costumbres de casas ya pasadas. Aún así, incluso esos intercambios tenían un peso peculiar, porque ambos sentían cuán rara vez permitían tal franqueza. El duque se encontró escuchando más que hablando, una posición desconocida que lo inquietaba e intrigaba. Sarapina, por su parte, hablaba con una honestidad medida que no revelaba queja ni autocompasión, como si hubiera hecho las paces con la pérdida hacía mucho tiempo y se negara a ser definida por ella. Una noche, mientras la nieve golpeaba las ventanas con renovada insistencia, se sentaron cerca del hogar, respetando estrictamente el decoro. La luz del fuego suavizaba los rasgos severos del duque, revelando una juventud gastada por la responsabilidad más que por el placer. Sarapina lo notó entonces, la soledad que él había confundido con fuerza, y su voz se suavizó sin intención. Habló de su infancia antes de la ruina, de risas apagadas pero no borradas, y de la disciplina necesaria para soportar los juicios silenciosos de la sociedad. Él escuchó en silencio, cada palabra desmantelaba suposiciones en las que había confiado para sentirse seguro. Cuando al fin habló, lo hizo con una honestidad que lo sorprendió incluso a él. Confesó su aversión a las expectativas, la certeza sofocante de que su vida había sido trazada antes de que pudiera objetar. El afecto, admitió, siempre le había parecido un riesgo mayor que la soledad, una debilidad fácilmente explotada. Sarapina no discutió. Solo observó que el aislamiento también cobraba su precio, aunque la sociedad lo alabara más generosamente en hombres de rango. Sus palabras cayeron con suavidad, pero con precisión. La intimidad de ese intercambio permaneció, ni reconocida ni descartada. En las noches siguientes, el espacio entre ellos se redujo casi imperceptiblemente, moldeado tanto por silencios compartidos como por palabras. Sin embargo, debajo del creciente entendimiento yacía la conciencia del peligro. Ravenshollow no existía más allá del escrutinio, y mientras más tiempo permaneciera Sarapina, más peligraba su reputación. Una noche, reuniendo valor, habló de su partida, no como reproche sino como necesidad. El duque respondió con contención, aunque la idea lo perturbaba más de lo que deseaba admitir. No la instó a quedarse, ni aceptó su decisión con facilidad. En cambio, cuestionó sus razones, revelando así su propia renuencia. Sarapina sostuvo su mirada con firmeza y declaró que no sería objeto de lástima ni especulación. Cualquier lazo que se hubiera formado entre ellos merecía honestidad, y la honestidad requería elección, no conveniencia. Su determinación despertó algo en el que el orgullo solo no podía suprimir. Vio entonces que su dignidad no era frágil, sino ferozmente guardada, y que cualquier futuro, por incierto que fuera, exigiría también su valentía. Antes de que pudieran decir más, la discreta interrupción de un sirviente les recordó el mundo más allá de la luz del fuego, con sus deberes y ojos vigilantes. El momento se fracturó,
pero su significado perduró. Esa noche, el sueño los eludió a ambos. Sarapina yacía despierta, decidida a partir antes de que el sentimiento comprometiera su respeto propio. El duque recorría su habitación, confrontado por la certeza de que su distancia cuidadosamente preservada no lo había protegido después de todo. La nieve seguía cayendo, profundizando el silencio alrededor de Ravenshollow, como si urgiera un ajuste de cuentas que ninguno podía posponer mucho más. La casa, antes indiferente, ahora parecía cargada de expectativa, esperando ver si prevalecería la contención o si la verdad finalmente exigiría su voz. La mañana amaneció con una luminosidad frágil. La tormenta finalmente aflojaba su agarre sobre Ravenshollow, aunque la nieve yacía pesada sobre la tierra. Los preparativos para la partida de Lady Seraphina comenzaron con eficiencia silenciosa, los sirvientes se movían con cuidado, conscientes de que algo delicado flotaba entre la despedida y la confesión. Ella aceptó los arreglos con calma resuelta, su compostura intacta. Sin embargo, debajo vivía una tristeza que se negaba a dramatizar. Cuando descendió las escaleras por última vez, el duque la esperaba en el salón, formal como siempre, aunque su quietud delataba inquietud. Hablaron brevemente de caminos y clima, del decoro que ahora permitía su viaje. Cada palabra esquivaba lo que más importaba, hasta que el silencio mismo se volvió acusador. Al fin, el duque lo rompió, confesando que despedirla había sido fácil, pero separarse no. Su voz permaneció controlada, pero la urgencia la atravesaba, exponiendo una vulnerabilidad largamente negada. Sarapina escuchó sin triunfo, solo con atención, y respondió que no se quedaría donde solo era tolerada. El afecto, insistió, debía ser elegido libremente o se convertía en otra forma de cautiverio. Su carruaje esperaba más allá de las puertas, con vapor elevándose de los caballos como aliento contenido demasiado tiempo. El duque la siguió al frío, la nieve crujía bajo botas que rara vez se habían apresurado. Mientras los sirvientes fingían no mirar, le pidió que se quedara, no como invitada ni obligación, sino como igual, dispuesta a arriesgar rumor y consecuencias por igual. La petición le costó visiblemente, el orgullo se inclinaba ante la sinceridad. Sarapina dudó, sopesando honor contra esperanza, su mirada firme sobre la de él. Le dijo que no cambiaría su dignidad por seguridad, ni se entregaría a la incertidumbre sin promesa. Si deseaba tenerla a su lado, debía hacerlo abiertamente ante el mundo que tan fácilmente la había juzgado. El duque consideró esto, con el peso del linaje y las expectativas presionándolo, y luego respondió con una claridad que lo sorprendió a ambos. Declaró su intención de casarse con ella, no por conveniencia, sino por devoción, preparado para soportar el escrutinio de la sociedad antes que perder su respeto. Las palabras transformaron el aire frío, volviéndolo de pronto soportable. Sarapina buscó en su rostro alguna vacilación y no encontró ninguna, solo una determinación ganada a través de la lucha. Aceptó, no con exuberancia, sino con una certeza tranquila, reconociendo el valor cuando lo veía. Los susurros de los sirvientes dieron paso a un silencio asombrado mientras el carruaje era despedido y la casa se reorganizó alrededor de una nueva verdad. Su matrimonio siguió rápidamente, contenido pero firme, celebrado bajo cielos invernales que al fin se suavizaron. Ravenshollow, gobernado durante tanto tiempo por la distancia, aprendió el calor a través de un propósito compartido, eligiendo el amor por encima del orgullo. Ambos encontraron una libertad que ninguno había anticipado. La hacienda perduró como siempre lo hacen las haciendas, pero dentro de sus muros se había asegurado algo raro. Incluso mientras la nieve se derretía y las estaciones cambiaban, quienes pasaban por Ravenshollow hablaban de un invierno en el que la dignidad triunfó y dos almas solitarias cambiaron la historia en silencio para siempre. No fue un cuento de espectáculo, sino de determinación forjada en el silencio y de decisiones tomadas cuando retirarse habría sido más fácil. El duque comprendió entonces que el amor exigía visibilidad, la disposición a ser conocido y juzgado. Sarapina comprendió que la confianza requería riesgo. Que un refugio sin honor era solo otra forma de exilio. Juntos enfrentaron el amanecer sin ilusiones. Unidos por un voto moldeado no por la fantasía, sino por la verdad. Ravenshollow observaba en silencio.
Sus piedras fueron testigos mientras la historia cambiaba no por conquista, sino por valentía. El futuro seguía siendo incierto. Sin embargo, por primera vez, ninguno de los dos lo temía, porque lo habían elegido deliberadamente. Tales elecciones, pocas veces celebradas, son las que perduran, susurradas mucho después de que la nieve haya desaparecido. Serían habladas con cautela al principio, cuestionadas por quienes confundían la contención con frialdad. Sin embargo, el tiempo suavizaría el juicio. Los invitados notarían más tarde el calor de los salones, sin poder nombrar su origen. No estaba en los tapices ni en los fuegos, sino en el acuerdo silencioso entre dos almas que se encontraron con el rechazo y respondieron con integridad. La memoria, como el invierno, preserva lo que perdura. Su unión se convirtió menos en un romance que en un testimonio, prueba de que el orgullo puede desaprenderse y la dignidad ser recompensada. La casa dormía más tranquila por ello, y también su señor y señora, iguales al fin. En los años venideros, cuando regresara la nieve y las tormentas se acercaran, Ravenshollow recordaría, aferrándose a aquel invierno en el que dos vidas cambiaron de rumbo. El mundo siguió adelante, como siempre lo hace. Pero dentro de esos muros, el amor permaneció, quieto y firme, una promesa cumplida mucho después de que los susurros se desvanecieran. Así termina, no con espectáculo, sino con certeza, invitando a ser contado una vez más. Porque algunas historias no piden deslumbrar, sino perdurar. Perduran porque son verdaderas. Y porque en algún lugar, bajo la nieve que cae, dos corazones eligieron el valor por encima del miedo y lo cambiaron todo para siempre. En silencio, irrevocablemente, juntos al fin en el susurro del invierno, recordados siempre.